Y a continuación damos paso a la sesión dedicada a la revisión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, WSIS más 20. 20 años después de aquel impulso global, es un momento clave, como se dijo en el Foro Global de este año en Noruega, para reflexionar sobre cómo han evolucionado los objetivos de la gobernanza de Internet, cuáles son los nuevos desafíos que han aparecido y qué papel juegan hoy las organizaciones internacionales, el sector privado y la comunidad académica en la construcción de este ecosistema digital abierto y sostenible que estamos manteniendo en estas jornadas de este foro. Participarán en esta mesa Jorge Cancio, director adjunto de Relaciones Internacionales en la Oficina Federal de Comunicaciones de Suiza, Antonio Pérez Hernández, de la Misión Permanente ante las Naciones Unidas Española, Andrea Becalis, Stakeholder Engagement Senior Director Europe de ICANN, Olga Cavalli, Dean de la National Defense Faculty en Argentina, Jorge Pérez, coordinador del IGF Spain, y va a moderar esta sesión Hernán Rodríguez, analista y divulgador tecnológico. Así que, Hernán, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Pilar, por esta introducción. Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y en esta sesión tan especial, a los que estáis aquí en la sala, a los que estáis en remoto y a nuestros ponentes. No sé si ya los podemos ver. Olga, Andrea, ¿estáis ahí? Mira, allí los vemos. Jorge. Sí, los tenemos enfrente. Bienvenidos, Olga, bienvenido, Andrea. Muchas gracias por acompañarnos. Y Jorge, muchas gracias por acompañarme aquí en la mesa, in the flesh, en una mesa especial, donde bueno, nuestros ponentes están en remoto y bueno, yo creo que es un buen ejemplo, Jorge, de el modelo de multi-stakeholder distribuido que tanto ha luchado el IGFS en estos 20 años por conseguir. Es un buen ejemplo que todos Trace por Streaming demuestra que la gobernanza en Internet no conoce fronteras, aunque sí conoce agendas imposibles, porque estamos en un momento realmente importante en el proceso de revisión de WSIS. Quienes seguís de cerca la gobernanza de Internet y participáis en este proceso, sabéis muy bien que el ecosistema no se mueve por grandes gestos, sino por palabras negociadas con precisión, quizás hasta la última coma, y a veces un solo párrafo puede ponerlo todo en riesgo. ¿Y por qué digo esto? Porque al documentarme para preparar esta mesa, encontré un detalle, un hecho relevante que me llamó mucho la atención y que creo que marca también el momento en el que nos encontramos. En la cumbre de 2005 en Túnez, la negociación estuvo a punto de romperse por dos líneas de un párrafo sobre el papel de los gobiernos en la supervisión del DNS. No era un debate, no era un problema ni un debate técnico, era una disputa sobre el equilibrio de poder de la red. Durante más de 30 horas, la sala y todo el proceso estuvo paralizado sin encontrar un punto común. Ese pequeño párrafo estuvo a punto de borrar años de trabajo y de frenar la construcción del modelo multi-stakeholder. El compromiso que evitó el bloqueo permitió cerrar con éxito la cumbre y dio origen al Foro de Gobernanza de Internet como espacio de diálogo seguro para todas las partes. Que dos líneas pudieran poner en jaque todo el proceso demuestra lo frágil que puede ser la arquitectura institucional y también, y sobre todo, lo importante que es el WSIS más 20. Hoy dedicamos esta sesión a WSIS más 20, la revisión global de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que 20 años después vuelve a marcar el rumbo de la gobernanza en Internet.
Naciones Unidas está evaluando qué se ha conseguido en estos años, qué brechas siguen abiertas y qué modelo necesitamos para afrontar una década definida por la inteligencia artificial, los datos y la interdependencia digital. Este proceso entra en su recta final. Partimos de un borrador cero que los Estados miembros han discutido durante meses y que debe cerrarse en diciembre cuando la Asamblea General adopte el documento definitivo. Ese acuerdo será clave para el futuro de las infraestructuras críticas, los derechos digitales, el modelo multi-stakeholder y la arquitectura institucional del propio WSIS. Con este contexto vamos a comenzar esta mesa redonda con dos vídeos que nos situarán en el proceso de negociación. El primero es de Jorge Cancio, que ofrece una mirada amplia al WSIS más 20 y explica en qué punto se encuentra la negociación tras el borrador cero. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jorge Cancio Meliá, soy codirector de Relaciones Internacionales en la Oficina Federal de Comunicaciones en Suiza. Soy suizo y español. Eso explica también que hace años trabajé para la Administración española en los tiempos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Primero quisiera agradecer la invitación a Jorge Pérez y también al IGF Spain. Siento mucho no estar en persona, pero justo las negociaciones de WSIS más 20 me tienen ocupado con otros temas el día 18. ¿Para qué estamos aquí hoy? Es precisamente para hablar de WSIS más 20. ¿Qué significa eso? Es el World Summit on the Information Society o Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. ¿Por qué más 20? Porque se cumplen 20 años de la Cumbre Mundial, que tuvo dos fases, la primera en 2003 en Ginebra y la segunda en Túnez en 2005. En aquella época era un momento de promesas, de desarrollo, donde la sociedad de la información, inspirados por la obra de Manuel Castells, la veíamos como una fuente de progreso, de desarrollo, de democratización. Todos estos temas son los que discutimos en Túnez y en Ginebra hace más de 20 años y los productos principales fueron, por un lado, la Declaración de Principios de Ginebra y, por otro lado, la Agenda para la Sociedad de la Información de Túnez. Entre otros temas, pues hablamos de brecha digital, de desarrollo, de conectividad y también de gobernanza. En aquella época, sobre todo, fijada en la gobernanza de los recursos críticos de Internet, los nombres de dominio y las direcciones IP. Pero al final se llegó a una definición mucho más amplia de gobernanza de Internet, que en realidad tiene que ver con todo aquello que ocurre en Internet como arquitectura, como recurso, como sobre Internet en materia de aplicaciones. Importante el producto también de Túnez fue la creación del Foro de la Gobernanza de Internet, el IGF, del que es la versión española, el IGF Spain, pero tenemos, por ejemplo, el IGF de Suiza, el EuroDIC, que es el diálogo sobre gobernanza digital de Europa y muchos otros, hasta 140 en total. ¿Dónde estamos hoy en día? Lo digital permea todas nuestras relaciones sociales, económicas, políticas. Desde 2005 ha habido infinidad de desarrollos, desde las plataformas, que entonces eran casi desconocidas, el crecimiento de Google, de YouTube, de las redes sociales, hasta el desarrollo de lo que es la economía del dato, los sistemas algorítmicos o la inteligencia artificial. Asimismo, claro, las preocupaciones desde el punto de vista de género, de derechos humanos y las brechas digitales en constante evolución. También estamos en un momento en el que el orden mundial a nivel general está en un proceso de cambio, en un proceso de multipolarización, podríamos decir, y todos estos temas no han sido ajenos a las Naciones Unidas,
que es donde tuvo lugar la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. El entonces nuevo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya en 2018 lanzó un proceso para reforzar la cooperación digital que culminó en el Pacto Digital Global de 2024, que es un capítulo importante que se añade a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y que trata precisamente de estos temas de inteligencia artificial, de economía del dato y también de las brechas digitales. Sin embargo, pese a los acuerdos políticos a los que llegamos en 2024, mucho de la implementación del Pacto Digital Global se dejó abierto, dejando o haciendo referencia a que esto debería discutirse en el proceso de WSIS más 20. Y justo en eso estamos mirando de dónde venimos, a dónde vamos y si el sistema onusiano está preparado para afrontar los desafíos y también las oportunidades del mundo digital actual y ver cómo implementamos los objetivos políticos del Pacto Digital Global, qué instrumentos necesitamos, cómo adaptamos la arquitectura onusiana para ello. Sin embargo, el contexto actual de 2025 es aún más complicado que en 2024. No se nos escapa que las tensiones geopolíticas son mucho mayores y además, debido a presiones presupuestarias, la ONU está obligada a ahorrar de todas las maneras posibles en lo que se llama el proceso ONU 80. En relación con WSIS más 20, ahora mismo hemos pasado de una fase larga de consultas y de definición del debate que tuvo lugar entre 2024 y agosto de este año, ya a la fase de negociaciones entre los Estados miembros, con consultas a distintos sectores de la sociedad civil, del sector privado, académicos, de las comunidades técnicas. Tenemos un llamado Draft Zero, una base de negociación que ha sido consultada en estos últimos días y que dentro de pocos días tendremos una nueva versión del borrador de declaración final que debe adoptarse en la reunión de alto nivel en diciembre de este año en Nueva York, que culminará el proceso. Mi esperanza es que mantengamos y fortalezcamos WSIS, que reafirmemos esta visión de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de un mundo digital centrado en ser humano, orientado al desarrollo e inclusivo, muy en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y que establezcamos un sistema onusiano que esté realmente a la altura de los tiempos para afrontar los desafíos que tenemos actualmente en el mundo digital y que todo esto no sea posible dentro del contexto geopolítico muy tensionado que tenemos. Muchas gracias y os deseo buenas discusiones. Gracias, Jorge. La verdad que lo ha explicado todo el proceso de forma magnífica y tengo que confesar que no conocía en detalle cómo se articulaba todo este proceso y tengo que confesar que es tremendamente complejo y delicado. Jorge nos recuerda que el WSIS más 20 se desarrolla justamente en un entorno especialmente complejo, no solo en lo tecnológico, sino ahora también en lo político. La cuestión de fondo, yo creo, como nos señala Jorge, que es cómo actualizar el modelo sin alejarse del enfoque humano y multi-stakeholder que ha caracterizado a este proceso desde el inicio. A continuación, veremos la intervención de Antonio Pérez Hernández, que detalla cómo participan España y la Unión Europea en este ciclo y qué prioridades están defendiendo en esta fase final. España está participando actualmente en el proceso de negociación de WSIS más 20. Ahora precisamente que se cumplen los 20 años de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que en Naciones Unidas todos los Estados miembros, los 193 Estados miembros, se dan cita
para negociar la puesta al día de este documento tan importante y fundacional para la gobernanza de Internet en el mundo. Después de 10 años de la última revisión, nos damos cita para intentar fijar los parámetros de a qué debe parecerse esa gobernanza de Internet. Como siempre, en el marco de Naciones Unidas, España no negocia solamente en capacidad nacional, sino que lo hacemos de la mano de nuestros socios y aliados naturales, es decir, de la Unión Europea. Juntos, los 27 Estados miembros de la Unión Europea, hemos fijado una posición en la cual intentamos defender unos parámetros de lo que nosotros entendemos que debe ser la negociación para precisamente encontrar un punto de acuerdo. Esta negociación, desde el punto de vista de la Unión Europea, pues nos gustaría que defienda los parámetros o la visión del modelo de gobernanza europeo. Esto es, con un claro enfoque humanista, con un enfoque en el cual puedan participar todos los actores relevantes, el famoso modelo multi-stakeholder, en donde se pueda defender una gobernanza de Internet descentralizada, como ha sido hasta ahora, libre de interferencias políticas en la medida de lo posible, en donde también se respeten los derechos humanos, se defienda finalmente un enfoque que aporte la mayor eficiencia posible al modelo de gobernanza de Internet, en donde también se puede institucionalizar el foro de gobernanza de Internet y finalmente en donde este documento refleje, pues, de una forma u otra, un modelo lo más eficiente posible y que evite cualquier tipo de duplicidades. Este documento que estamos negociando entre todos los Estados miembros de Naciones Unidas debería ser adoptado por la Asamblea General antes del 16 y 17 de diciembre de este mismo año, que es cuando tendrá lugar el evento de alto nivel de WSIS+20. Aquí en Nueva York se darán cita todos los Estados miembros y, bueno, pues idealmente esperamos poder llegar a un modelo en el cual se pueda consensuar entre todos los Estados miembros un documento en el cual todos nos sintamos identificados. Ahora mismo las negociaciones siguen en curso y, bueno, esperamos poder ir acercando posiciones entre los distintos fuerzas negociadores para poder llegar a ese acuerdo. Una de las partes fundamentales que se está tratando también es la gobernanza de la inteligencia artificial, un tema absolutamente crítico en el cual España ha demostrado un interés enorme. El proceso de negociación de WSIS+20 tiene un pequeño capítulo y alusiones sobre la inteligencia artificial, sin embargo, por las conexiones tangenciales que pueda tener la gobernanza de Internet. No obstante, realmente la gobernanza de la inteligencia artificial se aborda en otro marco distinto, pero aquí también en Naciones Unidas. El pasado 27 de agosto del 2025, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó un documento, una resolución que ha sido un auténtico hito para la gobernanza global de la inteligencia artificial. Esto es, una resolución por la cual se establece en Naciones Unidas un panel científico, internacional e independiente de expertos de inteligencia artificial y un diálogo global sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Esta resolución fue negociada durante el año pasado aquí en Nueva York y España jugó un papel preeminente, puesto que junto a la misión permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas ejercimos el rol de cofacilitadores de esta negociación. Una negociación que llegó a buen puerto, puesto que el 27 de agosto la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó este documento por consenso, es decir, de forma unánime los 193 estados de Naciones Unidas decidieron dotarse de estos dos órganos que constituyen, digamos, la clave de bóveda de la gobernanza global de la inteligencia artificial. Intentan suplir un vacío de gobernanza que no existía hasta ahora y no es realmente un documento que cree una nueva regulación, sino lo que hace es asentar los cimientos sobre los cuales se va a construir la gobernanza de la inteligencia artificial. Es decir, intentar crear un marco inclusivo en donde participen todas las partes relevantes y en donde podamos tener un poco un compás, una brújula que puedan traer los expertos sobre las oportunidades, riesgos e impactos de la inteligencia artificial a través del panel científico y que todos los Estados miembros, junto a las partes relevantes, puedan discutir en el diálogo global sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. La primera edición de este diálogo global tendrá lugar el próximo 7 a 11 de julio en Ginebra, en 2026,
y esperamos que para entonces el panel científico esté constituido y pueda presentar ya sus primeros informes. Por lo tanto, en conclusión, como veis, todas las discusiones sobre los temas digitales están suscitando un interés enorme, cada vez creciente, y en donde los Estados miembros están demostrando un interés inusitado, y en donde España está participando de forma muy proactiva, jugando un papel de liderazgo, y esperamos que pueda continuar por esa senda. Gracias, Antonio. Bueno, creo que lo ha dejado muy claro que la gobernanza de la inteligencia artificial va a ser uno de los temas claves en los próximos años, que no va a ser sencillo, pero creo que es tremendamente necesario que nos pongamos con ello. Me gustaría pasar a continuación con Olga. No sé si... Olga, bienvenida. ¿Nos escuchas? Hola. Hola, Olga, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Olga, acabamos de escuchar cómo avanza la negociación del documento WSIS+20 y cómo España está participando en este ciclo de Naciones Unidas. Desde tu posición en el MAC y en el corazón del IEGF Global, ¿cómo estás viendo el proceso? ¿Cuáles son, a tu juicio, los desafíos más relevantes en esta recta final que nos lleva al 16 de diciembre? Bueno, primero buenos días desde Buenos Aires. Un saludo para todos los colegas. Casi voy en persona, pero tuve que volver por temas de trabajo. Estaba en Europa hasta el viernes pasado. Un saludo al querido amigo Jorge Pérez Martínez y una felicitación por los 20 años del IGF España, que ha sido pionero en Europa y en todo el mundo. Hernán, yo quisiera tomar unas palabras que dijiste en el comienzo de tu charla sobre esto de que se trata de espacios de palabras negociadas. Precisamente en aquella noche en Túnez, yo estuve, tardamos mucho por estas palabras negociadas y fue la propuesta de crear este foro de gobernanza de Internet para no estar atados a la negociación de palabras y tener un espacio de diálogo más libre, más fácil y con un elemento que a mí por lo menos me parece fundamental y se diferencia mucho de los espacios multilaterales, como son los de Naciones Unidas, donde había un pie de igualdad. Este era el concepto inicial, un pie de igualdad entre la participación de distintos stakeholders, díganse. Entonces alguien de academia podía sentarse al lado de un ministro y hablar, al lado de un presidente, alguien de sociedad civil podía hablar con un legislador y conversar. Personalmente yo creo que esto ha sido distintivo del IGF desde su comienzo. Quiero decir que en aquel día de Túnez fue Argentina el primer país que propuso la creación del Foro de Gobernanza de Internet, no porque fuera una idea de Argentina, era una idea que había nacido del grupo de trabajo de gobernanza de Internet del WIGIC, que se reunió entre 2003 y 2005. O sea, no fue una idea de Argentina, pero Argentina fue el primer país que lo propuso. Nuestra delegación, que éramos dos, lo propusimos. Por supuesto, fue aceptado por muchos otros países. Entonces, este formato más abierto, más de pie de igualdad, permitió al IGF convertirse en un espacio único, totalmente diferente. Si bien estaba dentro del esquema de Naciones Unidas, se convirtió en un espacio diferente. Este espacio fue como mutando, y ahora les digo por qué traigo estos comentarios. Fue mutando un poco. Entonces, en algún momento aparecieron unas como reuniones de alto nivel, donde solamente podían ir algunos invitados. Después apareció el track parlamentario. Se fue como un poco formalizando, fragmentando, pero siempre conservó este espíritu de diálogo, de apertura, porque no había que negociar un documento, ¿no? Esta era la gran distintiva del IGF. No había que pasar mucho rato negociando un documento y entonces teníamos más libertad para intercambiar ideas y era una fuente, a mi modesto entender, importante de información para legisladores, para gente de gobierno, para la comunidad técnica, para entender también temas regulatorios, para la sociedad civil y para las empresas, por supuesto. ¿Dónde veo yo un desafío de este proceso nuevo?
celebro que el documento, tanto el Zero Draft como el que salió después de los comentarios que han sido incluidos, por lo menos lo que estuve revisando en el nuevo documento, celebro que dice que el IGF va a ser un foro permanente de Naciones Unidas. Quizás los que hayan seguido la historia del IGF se fue renovando varias veces. En principio se iba a hacer por 5 años, después se renovó. En WISIS más 10 se renovó por 10 años más. Entonces estamos ahora en la instancia que se terminaron los 10 años. Que sea permanente está bien porque no estamos pensando si se va a renovar o no se va a renovar. Esto está bien. Mi único temor, que sería una especie de challenge que yo veo, es que realmente conserve su estructura de diálogo abierto, que conserve su estructura de equal footing, donde las partes puedan conversar sin estar restringidas o por un grupo permanente o por altas autoridades o por solo los legisladores, o que conserve su espíritu multiparticipativo y de diálogo. Esto no es típico en Naciones Unidas, esto no es a veces tan fácil de entender por parte de especialmente funcionarios de gobierno. Entonces, ha sido un trabajo de muchos años. Creo que hay algunos gobiernos que lo han entendido muy bien y han nacido espontáneamente todas estas foros de gobernanza nacionales y regionales que son muy interesantes. De hecho, tuvimos 2 semanas atrás el foro regional de América Latina aquí en mi país, en la provincia de Córdoba. Eh, Veo otro challenge, otro desafío en esta superposición y confusión entre distintos espacios. El IGF, el WSIS Forum, el CSTD, el ECOSOC, el Global Digital Compact, para países en desarrollo, para países del sur global, que tenemos recursos limitados en cuanto no solamente para poder viajar y participar en las reuniones, que ahora por suerte la gran mayoría son híbridas, hacer el seguimiento. Yo trabajé muchos años en relaciones exteriores y es difícil hacer el seguimiento de todas estas reuniones porque tenemos una cantidad de personas limitadas para poder hacer un seguimiento exhaustivo y eventualmente hacer aportes o participar de una manera relevante. Em, Tengo unas notas acá. Un tema súper importante que se ha hablado mucho y Jorge Cancio lo mencionó, el tema de la financiación. El IGF tiene un problema de financiación serio. Su secretaría ha sido siempre, ahora se ha ampliado, está un poco más reforzada, pero ha tenido problemas para financiarse. Es difícil financiar la participación, especialmente de países en desarrollo. Se habla en el Zero Draft de que es importante la financiación, pero no dice cómo. No hay ninguna expresión de mecanismos. Es notable esto, y esto es una opinión puramente personal. Tantas empresas que han crecido tan enormemente gracias a Internet. Es curioso que el foro que ofrece este espacio de diálogo y de intercambio de información tenga estas dificultades para financiarse. Además, sabemos que Naciones Unidas también está en un proceso complejo de financiación. Otra cosa que siempre tuvo como desafío el IGF y tampoco lo expresa el Zero Draft, cómo lo que haga el IGF, cualquier outcome o cualquier diálogo, impactaría o podría impactar a nivel nacional y a nivel regional de las regulaciones. El tema geopolítico no es menor, lo mencionó Jorge. Hay partes en el documento que no sé si van a ser aceptadas por algunas delegaciones. Por ejemplo, temas de género, temas de medio ambiente. No todos los gobiernos eh, están de acuerdo en tener este tipo de menciones en documentos internacionales. Em, y ahí pienso, no sé, bueno, Estados Unidos, me imagino a China un poco más defendiendo temas de infraestructura y de capacitación, y Europa siempre erigiéndose como el espacio de regulación, ¿no? Como nuestro faro de regulación a nivel global, también para América Latina. Me preocupó un poco no ver ninguna mención a temas tecnológicos
que van a modificar radicalmente a Internet. Por ejemplo, no vi ninguna mención a Internet cuántica, que ya hay. Hay una muy grande en China, hay una en Brasil, no hay que ir muy lejos para encontrar, por lo menos para mí, para encontrar una Internet cuántica. No vi tampoco menciones al impacto que puede tener la altísima concentración de datos en algunos países y en algunas empresas. Hay un track de data governance y de artificial intelligence. Me parece que tampoco hay mucha mención sobre temas de fake news e impacto de la inteligencia artificial negativamente. Sí creo que está muy bien que haya una mención especial para derechos humanos. Creo que está muy bien que sea un foro permanente. Habla también de la no fragmentación de Internet, que es algo que venimos hablando hace más de 20 años. Y estos research hubs, los núcleos de investigación sobre inteligencia artificial para el sur global, me parecen un elemento importante para países en desarrollo como el mío. No sé si hablé demasiado. Paro acá, después estoy para más preguntas y comentarios. Muchas gracias, Olga. Desde luego, pues nos queda claro que hay numerosos desafíos. Sobre todo es un problema el de la financiación del foro, pero es una buena noticia que a partir de ahora el foro pase a ser permanente. Andrea, pasamos a ti. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos y gracias por invitarme. Gracias por organizar y como felicitación por estos 20 años de IGF español. Y lo siento de no estar ahí, pero estuve casi un mes fuera de viaje y por temas de tener un bebé ahora tenemos que balanzar un poco las tareas de familia y no me dejaron salir otra vez. Bueno, ahora que hablaba de igualdad de género, pues esto es un poco cumplir con esto. Bueno, sabemos también que es un momento bastante crítico y con agendas complicadas, Andrea. Pero bueno, estás aquí y eso es lo importante. Yo quería preguntarte, desde ICANN observáis el proceso de WSIS más 20 desde la perspectiva de los recursos críticos que permiten que Internet funcione. ¿Cómo se está leyendo esta negociación desde el ámbito técnico y qué inquietudes o prioridades veis respecto al futuro de la gobernanza de Internet dentro del marco de WSIS más 20? Vale, ahora bien, desde el punto de vista del ICANN, y ahora con el último draft de revisión 1, ya vimos que las cosas han mejorado y hay un reconocimiento de la comunidad técnica y de la academia. Esto es algo que en principio no estaba y el rol de la comunidad técnica siempre ha sido fundamental en la discusión del WSIS y vimos en las negociaciones una tendencia a un poco marginalizar este rol. Pero ya esto se ha resolvido y estamos bastante contentos con lo que vimos en la revisión 1. Claro, todo esto luego será parte de una negociación, como dijo bien el embajador en Nueva York, que bueno, iremos a ver lo que pasará en la negociación, que sigue siendo una negociación multilateral, donde los Estados miembros tienen la decisión sobre el texto y la votación final. Nuestro temor a la raíz de la negociación y más en general de la gobernanza de Internet es este riesgo de fragmentación de la capa técnica de Internet, pues de los sistemas de indexación, de nombres de dominios y de direcciones IP, que es, aunque sea global y neutra en su composición, es cada vez más bajo una presión de un lado geopolítica, de un lado más bien industrial, de la evolución de Internet, que puede llevar a este futuro de fragmentación que no es tan imposible.
además, aún más, si pensamos a la evolución de Internet en los últimos 20 años, ya vimos que hay mucha fragmentación en la capa de aplicación de Internet. Todas las aplicaciones que usamos cada día, bueno, ya tienen mucha fragmentación en términos de contenido, acceso, cómo son utilizados los datos personales. Ya esto es un Internet muy diferente del Internet que se conocía en los días de negociación del WSIS. Pues, pero esto queremos evitar que llegue hasta el punto de las infraestructuras críticas y por esto reconocimos que en los documentos de la creación del WSIS esto sí ha sido reconocido y es un valor importante en preservar en la arquitectura fundamental de Internet. Por lo que concerne el IGF, pues nosotros, el ICANN, somos el mayor financiador del IGF del sector privado. Siempre lo hemos sido y continuaremos a financiar, pero también queremos que sea una financiación más estable, donde se pueda planear en antelación las ediciones del IGF, porque sí, sigue siendo un espacio único en el panorama de Naciones Unidas y de organismos internacionales de diálogo multi-stakeholder. Y en el proceso de revisión del WSIS hemos visto que las posiciones son bien diferentes, no todos los países comparten esta visión de un IGF sólido e independiente, con un futuro seguro y previsible, pues, pero también vimos justo en la última reunión del ICANN en Dublín hace 2 semanas, estaba uno de los 2 facilitadores del proceso de revisión WSIS Plus 20, el embajador local de Kenia, que él también reconoció el valor del IGF y global y sobre todo de sus... Fue interesante ver cómo él también reconocía el valor de las iniciativas regionales y nacionales de los IGF, que surgieron de forma prácticamente independiente del proceso de Naciones Unidas. Pues esta es la posición, bueno, del ICANN. Luego, si tenemos tiempo, como ya estamos en el IGF España, que considero uno, bueno, muy familiar, me gustaría también compartir un poco en la discusión las ideas y reflexiones más bien personales de este proceso, donde yo también participé, era muy joven, en las dos sesiones, en Ginebra y en Túnez, y un poco a ver la situación actual. Me gustaría también tener esta discusión con los restantes panelistas, con Jorge Jancio, que hizo unas reflexiones muy interesantes sobre efectivamente el impacto geopolítico, pero también de la industria, en un marco donde el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 9 meses, y a ver dónde esto nos pueda llevar, pero a ver si tenemos más tiempo para esta reflexión. Pero desde el punto de vista del ICANN, para finalizar, tenemos una visión positiva de la negociación y del reconocimiento que se ha tenido del proceso multi-stakeholder, del IGF, de la comunidad técnica, que son todos elementos fundamentales de cómo funciona el Internet, y es una satisfacción ver cómo el modelo multi-stakeholder, que hace 20 años era más o menos una heresía en las Naciones Unidas, ya se ha convertido en un estándar no solamente técnico, pero también de discusión y más bien político.
Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues anima mucho que tengáis una visión positiva con todos los challenges, con todos los desafíos que has mencionado y sobre todo, bueno, es realmente un problema importante la posible fragmentación de aplicaciones y los problemas que hay en soberanía de datos y soberanía digital por resolver. Olga, creo que tú tienes una perspectiva del mercado latinoamericano única, donde ahora mismo conviven realidades digitales muy distintas. ¿Qué elementos te gustaría que quedaran reflejados en el WSIS más 20 para fortalecer la participación de la región y reducir estas brechas que todavía persisten? Sí, la región, bueno, tiene muchos desafíos. Justamente cuando empezás a investigar cómo se pueden financiar países del sur global, siempre América Latina queda una cosa como intermedia, ¿no? No es una de las regiones más favorecidas, por distintas razones, no viene al caso para esta charla. Entonces, se hace un poco difícil. Si vemos, por ejemplo, las contribuciones que se hicieron al primer Zero Draft, países de América Latina, hay dos gobiernos solamente que han hecho contribuciones, que son Brasil y México, y organizaciones de Latinoamérica, creo que solamente está nuestro RI regional, que es la ACNIC. La región, como todos los países en desarrollo, a veces ve estos temas un poco alejados de la realidad, cosa que a mí me parece realmente serio porque, como siempre le digo a mis alumnos y como cuando he trabajado en relaciones exteriores, lo que se decide a nivel global impacta a nivel nacional y regional, definitivamente. Entonces, América Latina tiene algunos desafíos importantes. Escuchaba recién lo que contaba el funcionario desde Nueva York, los paneles de diálogo sobre inteligencia artificial. América Latina, si bien tiene algunos países con desarrollos e investigaciones en inteligencia artificial, Argentina, Brasil, Chile, México, está lejos de acercarse al nivel de inversión y de involucramiento de los científicos comparado con Estados Unidos, China y países de Europa. Un tema que yo estoy investigando en este momento, que es el impacto de la computación cuántica en la ciberseguridad. Estamos a años luz del desarrollo de muchos países que ya tienen, bueno, Brasil está un poco más avanzado, pero en general mi temor es que nos convirtamos en simples consumidores de tecnologías desarrolladas en otros países, con una gran concentración de datos lejos de nuestra región. La cantidad de data centers también es pequeña. Ha habido algunos anuncios importantes de que se va a hacer un data center para inteligencia artificial en Argentina. Esperemos que se concrete, pero si vemos la cantidad de data centers que hay en nuestra región comparado con las otras regiones, son fundamentales para almacenar información, estamos lejos de compararnos con otras regiones. Entonces, creo que es un desafío importante para el sur global, para países en desarrollo, esta brecha que se está generando, no solamente brecha digital en el acceso a Internet, sino en el asequir la información para incorporar nacional en la sociedad. Creo que esto es complejo porque los países en desarrollo, los países del sur global en general, tienen otras urgencias y esto no necesariamente está, digamos, en lo más alto de las prioridades a nivel nacional. Pero entonces, ¿cuáles Pero bueno, yo veo crees tú que son Sí. los pasos que debe seguir la región para superar estas brechas? Los pasos que debe seguir la región es participar activamente, cosa que a veces es difícil. Como decía hace un rato, hay una gran cantidad de espacios. No es fácil hacer el seguimiento, aún para cuando yo estaba en relaciones exteriores o cuando, bueno, mis amigos en relaciones exteriores ahora me cuentan, es difícil hacer un seguimiento exhaustivo y hacer aportes relevantes. Por ejemplo,
Yo no vi que Argentina hubiera hecho un comentario en el Zero Draft. No sé qué nivel de participación están teniendo en Nueva York. No estoy al tanto. No hubo una consulta pública a nivel nacional, que creo que yo hubiera promovido que se hiciera eso. Entonces, la urgencia de lo inmediato pone estos temas no tan, digamos, en lo más importante. Sin embargo, cuando se deciden regulaciones a nivel global o se hacen documentos, aunque no sean vinculantes, terminan impactando a nivel global las regulaciones, después se sorprenden y dicen, ¿por qué esto fue decidido de esta manera o de la otra? ¿No? Ese es un poco el objetivo que tenemos en un evento de capacitación que yo hago hace muchos años, del que Jorge ha participado. La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es la idea precisamente de traer la participación relevante de América Latina a estos foros. No tengo una respuesta concreta para tu pregunta. Creo que hay algunos funcionarios de gobierno que se involucran, pero no hay un involucramiento de todos los gobiernos de una manera relevante. Pasó con ICANN también. Por ejemplo, hubo un momento en el comité de gobierno de ICANN, en el GAC, que América Latina tiene una participación importante, porque justamente había un conflicto, ¿no? Había un conflicto con unos nombres geográficos, con Amazonas y Patagonia, y en ese momento muchos países de América Latina participaron activamente en el comité de gobierno. Ahora que no hay un conflicto, la participación no es tan relevante, no es tan activa. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay otras cosas que atender y los recursos humanos, y el tiempo y los recursos económicos son limitados. Por eso yo creo que la financiación de todos estos procesos es fundamental, tanto para participar en persona como para poder compartir documentación, compartir información con los funcionarios que están participando, con las empresas. Por ejemplo, yo nunca vi una pyme en el IGF, una pequeña y mediana empresa. Son empresas grandes. Sin embargo, la economía de América Latina se basa principalmente en pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cómo llevar a las pymes al IGF? Por suerte, tenemos los IGF nacionales, regionales, que notablemente años, ¿no? Han dependido directamente de Naciones Unidas, y bien conservan el multiparticipativo, multi-stakeholder, son espacios importantes para estos debates. Sin embargo, la mayoría de estas regulaciones no se deciden a nivel nacional ni regional, sino que son decididas o por grandes empresas o Naciones Unidas o Europa, que es nuestro faro de desarrollo de normativas que después impactan, como pasó con la normativa del GDPR, normativa de protección de datos, y ahora pasó con inteligencia artificial de Unión Europea, de UNESCO. Muchas gracias, Olga. Está claro que la participación, parece obvio, pero la participación es fundamental para aportes y para resolver los problemas de cada una de las regiones. Y el tema de las pymes, pues en España lo conocemos muy bien porque también tenemos la misma estructura de mercado. Andrea, entre lo que comentaste, ¿qué elemento te gustaría que quedara claramente reflejado en el outcome final para reforzar lo que dijiste sobre la estabilidad y la interoperabilidad de Internet en los próximos años? A ver, bueno, me gustaría que quedara, bueno, como Ericán o como yo, bueno, los dos. Me gustaría que quedara bien marcado en los documentos dos cosas. Que el modelo multi-stakeholder siga siendo el modelo para discutir sobre la evolución de Internet. Y creo que hoy en día es aún más relevante que siempre. En los primeros años 2000, fue un gran esfuerzo de Naciones Unidas, de los Estados miembros, reconocer que Internet era una tecnología que se desarrolló ampliamente fuera del espacio de soberanía nacional y
empujado por el sector privado, por la academia, por la comunidad técnica. Y hoy en día este paradigma es cada vez más puesto en cuestión. Justo hoy, ahora que estamos hablando, aquí en Europa, en Berlín, hay un summit sobre soberanía digital organizado por Francia y por Alemania, con la presidencia del canciller Merz y del presidente Macron sobre soberanía digital. Y claro, soberanía digital es una de estas definiciones que un poco se parece a la del WSIS de Enhanced Cooperation, de cooperación, no sé, donde se pueden tener varias explicaciones, pero en el sentido más clásico de soberanía es una soberanía que está basada en un Estado con fines bien definidos y el poder del Estado en todo esto, en los confinos en todos los ámbitos. Y esta definición choca desde el punto de vista epistémico con Internet, con la infraestructura de Internet. Pues el modelo multi-stakeholder, que fue sí una innovación, no solamente técnica, pero también política, porque en Naciones Unidas eventos multi-stakeholders eran muy pocos y ahora cada vez más hay formas de discusión multi-stakeholder, pues es, en mi opinión, una evolución necesaria y muy importante en el marco internacional de discusión de temas globales como Internet. Y paralelamente a esto, la sobrevivencia y el futuro del IGF es también muy importante, porque quizás ahora que hablamos de una crisis, aquí hablamos abiertamente de una crisis de Naciones Unidas, una crisis desde el punto de vista de financiación, del punto de vista de respeto de los derechos humanos de la Carta de Naciones Unidas, y esto es evidente. El IGF también ha sido una innovación inesperada, empujada del bajo para arriba, que puede ser un modelo para otros ámbitos de Naciones Unidas, y uno de estos es inteligencia artificial, ha sido mencionado antes, donde tecnológica no es empujada por estados, pero y aún más que hace 20 años, por empresas privadas. Y incluso en el ámbito de la inteligencia artificial, el rol de la academia en los últimos años se ha ido restringiendo cada vez más porque los expertos de la academia han sido fichados como futbolistas o como jugadores de NBA por millones y millones de dólares para trabajar en empresas privadas. Pues aún más ahí el, el ámbito de innovación y regulamentación está fuera de los ámbitos tradicionales de la soberanía nacional. En esto, un comentario del rol de la Europa. Justo mañana saldrá en Europa una revisión del paquete de la regulamentación europea de inteligencia artificial y del GDPR, donde un poco Europa inverte su posición sobre la regulamentación. Leí esta mañana un artículo donde un representante del Parlamento Europeo decía: no puede ser que la única exportación de la Unión Europea ha sido regulamentación en los últimos 5 años, y es verdad, porque justamente el mundo ha cambiado y hemos visto con esta explosión de la inteligencia artificial que el approach europeo de hiperregulamentación pues se ha ido
bueno, quizás demasiado allá o no ha, bueno, no ha sacado los resultados esperados. Y en ICANN no tenemos una opinión sobre regulamentación del mercado o menos, pero sí sobre este principio de permissionless innovation que está a la base de Internet, que tiene que sí ser respetar los derechos humanos y las principales leyes nacionales, lo tenemos en el bylaws de la ICANN, pero también tiene que ser respetado como la parte de la esencia de Internet. Pues en el futuro del WSIS esperamos que, bueno, vengan respetando esos principios del multistakeholderismo, de la innovación sin permisión y evitar la fragmentación de Internet, siendo consciente de un marco global que ha cambiado mucho y de la importancia de conservar estos espacios de discusión multistakeholder que son cada vez menos y cada vez más preciosos. También por lo que decía Olga, porque cuando nosotros hablamos de Europa o en Estados Unidos de fragmentación, hablamos de una posición de ventaja, porque tenemos mercados muy desarrollados, tenemos economías muy ricas, pero la fragmentación en países en desarrollo o en economías menores tiene un impacto mucho mayor y la brecha digital pues se amplia de una forma casi imposible de cerrar. Pues también hay que verlo en esta óptica. Pues muchísimas gracias, Andrea. Nos quedan muchos desafíos en este poco tiempo que queda hasta que se cierre el documento definitivo a mediados de diciembre. Quedan todavía muchos desafíos por resolver y lo que no nos queda es tiempo. Jorge, no sé si quieres cerrar con unas palabras. No, simplemente lo que quiero es saludar a viejos amigos y compañeros del Foro de Gobernanza, a Olga y a Andrea. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y no tengo tiempo para intervenir, porque aquí el reloj y los moderadores no se puede hacer nada con ellos. Muchísimas gracias, Andrea, y ya les despides. Muchísimas gracias, Olga y Andrea. Muchísimas gracias a todos y estaremos pendientes del resultado y del documento definitivo. Gracias. Adiós. Chao. Tengo una pregunta en 2 minutos. Tengo una pregunta para Olga. Tendremos de aquí al próximo año elecciones para el nuevo secretario de Naciones Unidas. Y escuché que quizás también será antes, porque quizás Gutiérrez saldrá antes del puesto. En la rotación es América Latina que tendrá el próximo secretario de Naciones Unidas. Y esto tendrá bastante impacto por experiencia que vimos en el futuro también del proceso del WSIS, del Global Digital Compact, del IGF. ¿Esta discusión en América Latina está presente en ámbitos diplomáticos? Nada. Bueno, es buena tu pregunta. Como te dije, yo hace 3 años que no trabajo más en relaciones exteriores, trabajo en el Ministerio de Defensa ahora. No he escuchado, sí sé el título de lo que dijiste. Me imagino brevemente, Olga, por favor. Brasil como un país liderando. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, brevemente, Olga, por favor. Sí, no lo he escuchado. Me imagino que países que quizás lideran la región, como Brasil, querrán poner algún candidato. Sé el título, pero no he escuchado ninguna negociación. Hubo una candidata de Argentina antes de que eligieran a Guterres, que era nuestra entonces canciller.
Pero desde entonces no he vuelto a escuchar nada, pero si sé algo les informaré. Gracias y perdona para meter más tiempo ahí. Muchas gracias. Un saludo. Venga, adiós. Chao.